Mi nombre es Rebecca Wilson, y a los 38 años me encontré de pie frente al ataúd de mi madre, con el corazón encogido, no solo por la pérdida, sino por lo que estaba a punto de enfrentar, la llegada de mi hermana, Stephanie. Llevábamos 6 años sin vernos. Desde el día en que me quitó a Nathan, el hombre con el que planeaba casarme, construir una vida, todo. Él, mi prometido. Ella, mi hermana. No los había vuelto a ver desde entonces. Y ahora, en el funeral de mamá, ahí estaban. Stephanie, luciendo ese enorme anillo de diamantes como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa triunfante que siempre supo usar. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era quién me esperaba a mí al final de ese día. Mamá, Eleanor, era la columna vertebral de nuestra familia. Fuerte, elegante, cálida. Crecí junto a ella en una casa sencilla en las afueras de Boston, y aunque la vida me llevó a construir una carrera en el centro de la ciudad, nunca dejé de llamarla. Cada día. Era mi brújula. Mi refugio. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4, el mundo que conocía se tambaleó. Pasamos sus últimos meses juntas. Y cuando el final se acercó, me tomó la mano y me hizo prometerle una sola cosa, que encontraría mi paz, sin importar qué o quién tuviera que dejar atrás. 6 años antes, tenía 32 y, en teoría, una vida perfecta, trabajo estable, amigos, un buen apartamento, pero algo me faltaba. Hasta que conocí a Nathan Reynolds. Lo conocí gracias a Allison, mi amiga de la universidad, en una gala benéfica. Era imposible no notarlo, encantador, seguro, exitoso. Había construido su fortuna en tecnología antes de los 36. Nuestra conexión fue inmediata. Amábamos el arte, los viajes, las conversaciones profundas. A las pocas semanas, ya compartíamos fines de semana en Martha's Vineyard, cenas privadas y entradas para la Sinfónica. Nathan era generoso, detallista, brillante. A los 18 meses, me propuso matrimonio en un yate bajo las luces del puerto de Boston. El anillo, 5 quilates. Dije que sí sin pensarlo. Mis padres estaban radiantes. Mamá, como buena soñadora, comenzó a diseñar una boda de cuento. Y yo, en un intento por cerrar viejas heridas, elegí a Stephanie como mi dama de honor. Quería creer que habíamos superado la rivalidad infantil. Pero entonces le presenté a Nathan. Desde aquella cena, noté ciertos gestos. Risas exageradas, manos que rozaban el brazo de mi prometido con demasiada familiaridad. Pensé que era cosa mía. Quería creerlo. En nuestra fiesta de compromiso, Stephanie ayudó con todo. Luces en el jardín, flores, sonrisas y miradas. La sorprendí observando a Nathan desde lejos. Al notar que la miraba, alzó su copa y me sonrió. Pero algo no se sentía bien. Esa noche, mamá se acercó en la cocina. Rebecca, cariño, noté cómo tu hermana miraba a Nathan, dijo mientras guardaba los aperitivos. Mamá, solo está siendo amable, Rey. Ten cuidado, sabes cómo se pone cuando desea algo que no tiene. La tranquilicé. Le dije que todo estaba bien. Qué equivocada estaba. A 3 meses de la boda, Nathan empezó a cambiar. Ya no era el mismo. Trabajos de última hora, mensajes a deshoras, excusas constantes. Empezó a ver defectos donde antes solo había elogios. Mi risa, mi vestido favorito, hasta mi costumbre de leer antes de dormir. Y mientras él se alejaba, Stephanie se acercaba más. Llamadas frecuentes, ofrecimientos inocentes para ayudar con la boda. Siempre tan disponible. Una noche, mientras limpiaba el coche de Nathan, encontré un pendiente. Uno que conocía muy bien. Era de Stephanie. El zafiro colgante que había usado en mi fiesta de compromiso. Cuando se lo mostré a Nathan, no dudó. Debe haberlo perdido cuando la llevé a la floristería. ¿La floristería? ¿Cuándo había ido con ella? Llamé a Stephanie. Su historia coincidía palabra por palabra. Todo sonaba ensayado. Las dudas se transformaron en insomnio. Me desgastaba, bajaba de peso, lloraba en silencio. Empecé terapia sin contárselo a nadie. Intenté salvar la relación, citas especiales, regalos, gestos, pero Nathan estaba cada vez más lejos.
Y entonces, 3 semanas antes de la boda, sugirió posponerla. Te noto apagada, Rebecca. Tal vez estamos corriendo demasiado. Esa noche, me abrazó como si ya no le importara. Me desperté a las 3 de la mañana. Su lado de la cama estaba vacío. Desde la habitación de invitados, escuché su voz y la de una mujer. Ahora no, nos oirá. Lo sé. Pronto, te lo prometo. A la mañana siguiente decidí llevarle el almuerzo a su oficina. Pensé que, si me veía de sorpresa, recordaría lo que éramos. Mi padre me llamó en el camino. Rebecca, mamá y yo estamos preocupados. Estás muy delgada. ¿Estás bien? Le mentí. Le dije que sí. Llegué al edificio. El guardia me saludó como siempre. Subí al piso 12, apretando fuerte la bolsa con su sándwich favorito. En la recepción, Margot, su asistente, me miró como si hubiera visto un fantasma. Rebecca, no sabíamos que vendrías hoy. Entonces miró hacia la puerta de Nathan. Y ahí supe que algo no estaba bien. Margot desvió la mirada de la puerta, luego volvió a mí. Nathan, está en una reunión ahora mismo. No hay problema, respondí, levantando la bolsa con el almuerzo. Puedo esperar. Intenté avanzar, pero Margot se interpuso con rapidez. De verdad, pidió no ser interrumpido. Si quiere, le aviso que estás aquí. Ese nerviosismo confirmó mis sospechas. ¿Estás solo ahí dentro, Margot? Su silencio lo dijo todo. La aparté con suavidad, giré el pomo y entré. Jamás olvidaré lo que vi, Nathan reclinado sobre su escritorio, las manos en la cintura de mi hermana, Stephanie, mientras ella lo rodeaba con los brazos y lo besaba con una pasión que no dejaba dudas. Tardaron varios segundos en notar mi presencia, suficientes para grabar cada detalle, la falda de Stephanie subida, la corbata de Nathan suelta, la intimidad de un hábito antiguo. Cuando la puerta se cerró a mis espaldas, ambos se separaron bruscamente. 3 rostros, el suyo y el mío, congelados en puro shock. Nathan fue el primero en articular palabra, acomodándose la corbata. Rebecca, no es lo que parece. Stephanie ni siquiera intentó negarlo, alzó la barbilla con un gesto desafiante. No lo planeamos, simplemente pasó. Una extraña calma me invadió. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, la voz sorprendentemente firme. Stephanie contestó sin vacilar. Desde la fiesta de compromiso. 4 meses. 4 meses, la mitad de nuestro compromiso. 4 meses de mentiras mientras yo elegía invitaciones y flores. Nathan retrocedió detrás de su escritorio, como si buscara un salvavidas. No quería que ocurriera. A veces los sentimientos cambian. Pensaba decírtelo después. ¿Después de qué? ¿Después de la boda? ¿De la luna de miel? Usaba su tono sedoso de negociador, el mismo con el que cerraba tratos difíciles. Sentí la bolsa del almuerzo resbalar de mis manos. Confiaba en los dos, susurré. Stephanie bajó la mirada, tal vez por primera vez. Intentamos resistirnos, Becca. No me llames así, corté. Y nada, simplemente sucede, durante 4 meses. Fueron decisiones, cada mensaje, cada mentira, cada vez que me miraron a los ojos. Nathan apretó un botón del intercomunicador. Margot, acompaña a Rebecca afuera, está alterada. No necesito escolta, respondí, saliendo con la cabeza en alto. Pero en el ascensor las lágrimas me vencieron, al llegar al coche apenas podía respirar. Todo el trayecto a casa es un borrón. Solo recuerdo llamar a mamá desde el suelo frío del baño. Ella y papá tardaron menos de 1 hora en llegar con la llave de emergencia. Mamá me sostuvo mientras yo, entre sollozos, lo contaba todo. Papá recorría la sala apretando los puños, rojo de furia. Lo mataré, murmuraba. Tomás, la presión, lo reprendió mamá, aunque su rostro estaba tan indignado como el suyo. En los días siguientes, mamá ayudó a cancelar proveedores, papá gestionó la parte financiera. Yo devolví el anillo al portero de Nathan, verlo era imposible. Descubrí que Stephanie ya había mudado sus cosas allí, y que sus fotos ocupaban el lugar de las mías.
Nathan me envió un frío correo detallando la división de bienes. Stephanie, dijo, lo había ayudado a catalogar mis pertenencias. Los rumores corrieron. Algunos amigos me apoyaron, otros, fascinados por el poder de Nathan, se pusieron de su parte. Varios admitieron que habían notado el coqueteo, pero prefirieron no involucrarse. Esa cobardía dolía casi tanto como la traición. Mamá se convirtió en mi sostén. Traía comida cuando yo apenas comía, escuchaba mis lamentos, se quedaba a dormir. Intentó reunirnos a Stephanie y a mí en cenas familiares que acababan en silencios tensos o discusiones. En una de ellas, Stephanie explotó cuando me negué a pasarle la sal. Tú siempre te quedas con todo, las notas, el trabajo, el apartamento. Por una vez, yo conseguí algo primero. Mi prometido no es un trofeo, respondí, temblando. Stephanie Marie Thompson, tronó mamá. Discúlpate ahora mismo. ¿Por qué? Nathan me eligió. Fue la última cena familiar que compartimos. El estrés agravó el corazón de papá, mamá envejeció en cuestión de meses. Yo toqué fondo, depresión, medicación, un colapso en una presentación que me costó un cliente. Pedí una excedencia. Cuando se abrió un puesto en la filial de Chicago, lo tomé de inmediato. Mamá me ayudó a empacar. Mientras sellaba cajas, me preguntó si algún día perdonaría a Stephanie. No lo sé, mamá. Quizá nunca. El perdón te libera a ti, no a ella, susurró. Me libero marchándome. Me mudé a Chicago. Los primeros meses fueron un desierto de soledad, jornadas largas, comida para llevar, noches en blanco. Y entonces llegó la llamada de mamá, una mañana de domingo. Cariño, prefiero que lo sepas por mí. Stephanie y Nathan se casaron ayer. La revista de Sociedad mostraba a la nueva pareja radiante frente al juzgado, y en su mano, mi antiguo anillo. Esa noche, con una botella de vino y álbumes de fotos, toqué mi propio fondo. Lloré hasta quedarme dormida. Al despertar, decidí que sería la última vez que su recuerdo me gobernara, borré todas sus fotos, los bloqueé y me volqué en el trabajo. Chicago empezó a sentir distinto. Gané proyectos, respeto, y una amiga, Madison Reynolds, quien me llevó a un club de lectura y a un nuevo círculo social. Las citas aún me daban miedo, hasta que una conferencia en San Francisco me sentó al lado de Zachary Foster. Todo lo contrario a Nathan, reservado, genuino, con curiosidad sincera. Y aunque entonces no lo sabía, aquel encuentro sería el principio de la vida que mamá deseaba para mí, una en la que, por fin, hallaría paz. La pasión de Zachary era evidente, nunca ostentosa. Después de aquella cena en San Francisco me pidió mi tarjeta, se la entregué pensando que, con suerte, tal vez intercambiaríamos un par de correos. A la mañana siguiente, sin embargo, su mensaje ya estaba en mi bandeja de entrada, me invitaba a seguir hablando de marketing digital frente a un café antes de las ponencias del día. Durante los 3 meses siguientes mantuvimos un trato estrictamente profesional, él enviaba clientes a mi agencia y yo lo conectaba con mis contactos de inversión en Chicago. Madison, con su ojo clínico para las intenciones ajenas, alzó una ceja cada vez que salía a almorzar de trabajo con él. ¿Te gusta, Rebecca? Y no solo como colega. Somos, eso, colegas, insistí, deseando creerlo. Pero Zachary, tarde o temprano, cambió la invitación, cena en un lugar sin relación con el trabajo. Estuve a punto de cancelar 2 veces, aún sentía el pánico acechando. Acudí igual, y 20 minutos después de sentarnos, en medio de una charla sobre nuestros libros favoritos, las manos comenzaron a temblarme y el aire pareció atorarse en mi garganta. Ataque de pánico, puro y duro. Zachary no se escandalizó, se trasladó con calma a mi lado, me guió a respirar despacio y, cuando todo pasó, insistió en llevarme a casa. Sin preguntas. Sin presiones. A la mañana siguiente llegaron flores a mi oficina con una nota sencilla. Sin expectativas, solo quería que hoy te sintieras mejor. Z. Aquella noche lo llamé y, a corazón abierto, conté la historia de Nathan y Stephanie. Zachary escuchó en silencio. Cuando terminé compartió su propio desamor, una exesposa que lo dejó por su socio y se llevó media empresa en el divorcio. La confianza rota deja cicatrices, dijo. Y la curación no es lineal, pero vale la pena. Fuimos construyendo una amistad que, muy lentamente, se volvió algo más.
Sakeri jamás me empujó más allá de lo que podía dar. En nuestra quinta cita cocinó en su apartamento, evitó el bullicio de un restaurante, sabía que podía desencadenar mi ansiedad, y cuando el pánico regresaba, sabía cómo anclarme a tierra. Empecé a creer que tal vez la confianza era posible otra vez. Un año después de mi mudanza a Chicago, mi vida era irreconocible. Me ascendieron a directora senior de marketing en una oficina con vistas al río, mi círculo de amistades, gracias a Madison, se amplió y, lo más asombroso, me había enamorado profundamente de Sakeri. Su amor se manifestaba en pequeños gestos, recordar mi leche de avena, enviarme el podcast de crímenes reales que recién salía, respetar mis silencios. Nunca me comparó, nunca intentó cambiarme. Conocí a su hermana Caroline en una visita desde Portland. Conectamos tan bien que seguimos hablando por nuestra cuenta. A la distancia mi relación con mis padres continuaba, llamadas con mamá cada semana, papá entrando al teléfono para decir, con la voz suavizada, cuánto orgullo le daba mi nueva vida. Coordinaba cualquier visita para esquivar a Stephanie y Nathan. Mamá contaba que su matrimonio parecía perfecto en Instagram, que reformaban una casa enorme en Beacon Hill. A veces, admitía, Stephanie preguntaba por mí, mamá respondía que yo estaba bien, y Stephanie se quedaba en silencio. La terapia en Chicago se volvió un pilar. Aprendí a identificar detonantes, poner límites, dejar que las pesadillas se desilvanasen. En junio Sakeri me llevó a la región vinícola de Michigan, tardes de Catá, anocheceres a la orilla del lago. Por primera vez en años me descubrí completamente presente. La última noche, en el jardín botánico, se detuvo bajo un arco cubierto de rosas. Rebecca, susurró, tomando mis manos, este año contigo ha sido el mejor de mi vida. Se arrodilló. Una punzada de antiguo miedo me atravesó, pero sus ojos solo reflejaban ternura. No te pido respuesta hoy, añadió. Solo quiero que sepas que, cuando estés lista, aquí estaré. Nuestra boda fue íntima. 30 personas en un pequeño salón histórico de Chicago. Papá me condujo al altar y musitó. No te veía tan feliz desde niña. Los votos de Sakeri reconocieron el camino recorrido, la fragilidad y la fuerza del amor. Nos instalamos en una casita de piedra rojiza que restauramos juntos, mi carrera avanzó hasta vicepresidente, su firma invirtió en startups lideradas por mujeres. En una cena de negocios, un socio mencionó a Nathan Reynolds. Hace años él y Foster compitieron en una inversión. Foster eligió la startup ganadora, Reynolds acabó en bancarrota. Aquella noche confronté a Sakeri. Admitió que, cuando nos conocimos, ya sabía que yo había estado comprometida con Reynolds. Quería que me conocieras por quien soy, no como la sombra de tu pasado. No sentí rabia, la simetría del destino me pareció casi justa. 2 años después de casados intentamos tener un bebé. Pasaban los meses y los resultados no llegaban, clínicas, análisis, esperas. Sakeri se mantenía a mi lado, recordándome que la familia adopta muchas formas. Entonces llegó la llamada, cáncer, dijo el médico de mamá. Volamos a Boston. El diagnóstico era implacable, nos mudamos temporalmente a la casa de mi infancia. Sakeri viajaba cada fin de semana para sostener a papá y a mí. Entre almohadas y medicamentos, mamá habló de Stephanie. La vida es muy corta para tanta distancia, susurró. Prométeme que lo intentarás. Prometí, sin saber cómo cumplirlo. 3 días después, mamá se fue mientras le sosteníamos la mano. Llamé a Stephanie. Mamá ha muerto, conseguí decir. Al otro lado solo su respiración entrecortada. Estaré allí en 1 hora, contestó al fin. Nos vimos en casa. Un abrazo torpe, toda la conversación pendiente. El funeral sería la verdadera prueba, sobre un mismo altar, años de agravio, un duelo fresco y el último deseo de nuestra madre. La mañana del funeral amaneció gris, la lluvia fina golpeaba las flores. Me miré en el espejo de mi cuarto infantil, alisando el vestido negro y preguntándome cómo resistiría el día. Sakeri apareció a mis espaldas, impecable en su traje oscuro, con esa serenidad que siempre conseguía anclarme cuando el mundo parecía temblar. Puso sus manos suavemente sobre mis hombros y nuestras miradas se encontraron en el reflejo del espejo. Estoy contigo hoy, pase lo que pase allá abajo, susurró, y con eso bastó para que pudiera respirar. En la cocina, mi padre estaba sentado solo frente a una taza de café intacta. Desde que mamá falleció,
apenas había pronunciado más de unas pocas frases. Thomas Wilson, que siempre había sido una presencia fuerte y estoica, ahora se encorvaba bajo el peso invisible de su ausencia. ¿Listo, papá?, pregunté suavemente, posando una mano sobre su hombro. Asintió en silencio. No hacía falta más. Tu madre siempre decía que los funerales no son para los muertos, sino para los vivos, murmuró al levantarse con esfuerzo. Nunca lo entendí, hasta ahora. La funeraria ya estaba repleta cuando llegamos. Reconocí a pocos rostros. Primos lejanos de California. Vecinos de toda la vida. Antiguos colegas de mamá, amigos del club de lectura, incluso mi antigua profesora de piano. Todos con sonrisas tristes y ojos vidriosos. «Te pareces tanto a Eleanor a tu edad», me dijo mi tía abuela Patricia, tocándome la mejilla. «Estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Recibí las palabras, pero mi corazón se mantenía en otra parte. Saludé mecánicamente a la gente, escuchando condolencias que sonaban como eco. Cuando tomé asiento junto a papá en la primera fila, Zachary permaneció de pie, saludando con respeto a los asistentes. Fue entonces cuando un murmullo se extendió por la sala. Stephanie y Nathan habían llegado. La atmósfera se tensó al instante. Ella vestía un ajustado vestido negro de diseñador, con pendientes que lanzaban destellos cuando giraba la cabeza. Nathan la sostenía de la cintura, proyectando esa imagen perfecta que ambos se esmeraban en mantener. El anillo de compromiso brillaba descaradamente en su mano izquierda. Mi padre se tensó a mi lado. Lo miré de reojo, preocupado por su corazón. «Respira, papá», le dije en voz baja. Stephanie se acercó primero, abrazándolo. Él respondió con rigidez. Nathan le estrechó la mano y solo recibió un asentimiento gélido. Luego, ella se volvió hacia mí. «Rebecca», dijo con una expresión ilegible. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí», respondí, sin confiarme lo suficiente como para ofrecer más. «Lo siento por tu pérdida», añadió Nathan, mirando al suelo. Zachary, que se había apartado momentáneamente para hablar con el director de la funeraria, no estaba junto a mí cuando Stephanie me susurró. «Necesito hablar contigo. En privado». La idea de rechazarla delante de todos me parecía más desgastante que seguirla, así que asentí y la acompañé a una pequeña sala lateral. Cerró la puerta detrás de nosotras. Dentro, había sillas vacías, un dispensador de pañuelos y un aire espeso de emociones atrapadas. Me estudiaba. Pude ver que su maquillaje no lograba disimular del todo las arrugas que se habían formado alrededor de sus ojos. «Estás muy delgada», comentó, como si evaluara un vestido, no una hermana en duelo. «El dolor hace eso», respondí, con una voz que no tembló. Jugó con su anillo. «Nathan y yo compramos una casa en Cape Cod el mes pasado. Acceso privado a la playa, 8 habitaciones. Estamos pensando en formar una familia». No respondí. Aguardé, sin saber si aquello era una confesión o una provocación. «Estamos renovando el tercer piso como guardería», añadió. «Felicidades», dije, sin un gramo de emoción. Y entonces, con voz más firme. «¿Esto tiene algo que ver con el funeral o solo viniste a presumir?» Su sonrisa se tensó. «Pensé que te gustaría saber lo bien que me va. Pobre de ti, sola a los 38. Yo me quedé con el hombre, el dinero y la casa». La vieja herida se asomó por un instante, pero no sangró. No dolió. «¿Conoces a mi esposo?», pregunté con una sonrisa inesperadamente cálida. Abrí la puerta. «Zachary», llamé. «Ven un momento, por favor». Zachary entró con su usual calma. Y justo detrás de él apareció Nathan, probablemente observando desde fuera. Su expresión se desfiguró al instante. «¿Foster?», murmuró. «Reynolds», respondió Zachary, con tono firme y profesional. «Han pasado años desde la adquisición de Inotech, ¿verdad?», añadió, refiriéndose a la transacción que había hundido a la compañía de Nathan. 7, para ser exactos, dijo Zachary, deslizando su mano en la mía. «Llevamos 2 años casados. Han sido los mejores años de mi vida». El rostro de Stephanie perdió color. «Zachary Foster», repitió,
como si hasta ese momento no lo hubiera entendido del todo. ¿De Foster Investments? Nos conocimos en una conferencia en San Francisco, dijo él sombremente. Nathan intentó recomponerse. Deberíamos hablar pronto, Foster. Tal vez colaborar. Mi agenda está llena, respondió Zachary, amable, pero cortante. Pero puede contactar a mi oficina. Un funcionario de la funeraria interrumpió para avisarnos que el servicio estaba a punto de comenzar. Volvimos al salón principal. Las miradas nos seguían. En ese círculo de negocios, la rivalidad entre Zachary y Nathan era bien conocida. Me senté junto a papá cuando, de pronto, él se llevó la mano al pecho. Su cara se contrajo de dolor. «Papá», grité, mientras Zachary ya estaba pidiendo ayuda. Lo llevamos a una sala privada. Un médico entre los asistentes lo examinó, solo un episodio de estrés, no un infarto, gracias a Dios. Stephanie entró poco después, por primera vez mostrando una preocupación genuina. ¿Está bien? ¿Deberíamos llamar a una ambulancia? Sus lágrimas eran verdaderas. Nos quedamos en un tenso silencio durante 20 minutos, unidos por el miedo. Cuando papá insistió en que se reanudara el servicio, regresamos a la sala. El funeral fue sereno y profundamente emotivo. Pronunció un discurso sobre el amor incondicional de mamá, su fortaleza, su risa contagiosa. Cuando Stephanie se levantó para hablar, apenas pudo decir 2 frases antes de quebrarse. Me levanté sin pensarlo. Coloqué mi mano en su espalda. Tómate tu tiempo, le susurré. Terminó su discurso entre lágrimas, con recuerdos de infancia que arrancaron sonrisas y sollozos entre los presentes. Más tarde, en el cementerio, mientras enterrábamos a mamá bajo una fina lluvia, Stephanie permaneció junto a nuestro padre. Nathan se apartó, mirando su reloj constantemente. No podía ocultar su incomodidad. La recepción fue en la casa de nuestros padres. Viejos amigos trajeron guisos. Compartieron recuerdos. Nathan bebió demasiado. Algunos socios se acercaron a charlar con Zachary. Capté comentarios sobre las finanzas tambaleantes de Nathan. ¿Sería todo una fachada? Vi a Stephanie mirarme desde el otro lado de la sala. Su expresión ya no era de superioridad, sino de algo más vulnerable. Algo más humano. Zachary se marchó al día siguiente por trabajo. Me ofreció quedarme. ¿Estás segura de que estarás bien? Papá necesita ayuda con las cosas de mamá, le aseguré. Le besé antes de llevarlo al aeropuerto. De vuelta en casa, encontré a papá en el jardín con un álbum abierto sobre el regazo. Me mostró las cuidadosas notas de mamá bajo cada foto. Para que no olviden quién es quién, había escrito. Esa tarde comencé a ordenar el armario de mamá. Cada vestido guardaba una historia. Le hablé en voz alta. Sobre Zachary. Sobre cómo me había reconstruido. En su mesita de noche encontré un diario. Entradas cuidadosas, muchas sobre Stephanie y yo. Esperanzas, frustraciones. La última decía: mi mayor tristeza es irme sin ver a mis hijas unidas. Rezo para que se encuentren. El timbre sonó. Miré por la ventana. Stephanie estaba sola en el porche. Nathan no estaba. ¿Puedo pasar?, preguntó, sombremente. La dejé entrar. La conversación que seguiría no sería fácil. Pero por primera vez en años, tenía el presentimiento de que tal vez, solo tal vez, el perdón no era imposible. Stephanie se quedó mirando la taza de café humeante entre sus manos, como si ahí pudiera encontrar algo que le diera sentido a todo. Su voz, baja pero firme, rompió el silencio. Nathan ya no está realmente aquí. Tal vez nunca lo estuvo. ¿Entonces por qué quedarte?, le pregunté. Vergüenza, respondió sin dudar. ¿Cómo admitir lo que hice? Destruí a nuestra familia por un espejismo. Y, el acuerdo prenupcial. Si me voy, no tengo nada. Sin decir palabra, deslicé el diario de mamá por la mesa. Lo abrió con manos temblorosas. Leyó. Y a medida que pasaba cada página, las lágrimas se acumulaban hasta que ya no pudo contenerlas. Ella siempre supo, susurró, roja por la emoción.
Siempre nos miró como éramos, no como queríamos aparentar. Y aún así, nunca dejó de esperarnos. Hubo un largo silencio. Luego la confesión que jamás pensé escuchar. Me he odiado durante años. Cada vez que mamá hablaba de ti con orgullo, sentía el peso de lo que hice. Estoy consultando a un abogado. Planeo dejarlo. La compasión no se siente como lo imaginamos. No es grandiosa. No es cinematográfica. Es silenciosa. Es sentarse frente a quien te hirió y ver en sus ojos el reflejo de un dolor que también la rompió. No espero que me perdones, dijo. No lo merezco. Pero necesitaba que supieras la verdad antes de que vuelva a arruinar mi vida. Pasamos horas entre las pertenencias de mamá. Recordando. Llorando. Riéndonos, incluso. Recordamos cómo mamá horneaba galletas diferentes para cada una. Cómo dejaba notas en nuestras loncheras con mensajes únicos cada día. No se trataba de sanar de golpe. Pero fue un comienzo. ¿Qué harás ahora? Le pregunté al verla prepararse para irse. Solicité el divorcio. Tengo un pequeño apartamento alquilado. Voy a empezar desde cero. ¿Y tú? ¿Volverás a Chicago? Sí, respondí. Mi vida está allá. Con Zachary. Pareces feliz, dijo, y esta vez no sonó a celos, sino a aceptación. Lo soy. Por primera vez, lo soy. Nos abrazamos. No fue el abrazo de hermanas que lo han superado todo, pero fue el de dos mujeres que al fin se veían sin odio. De regreso a Chicago, me reencontré con mi rutina, con el amor que había construido desde cero. Y 6 meses después del funeral de mamá, recibimos la noticia que jamás imaginamos: estaba embarazada. Después de años de intentarlo, Zachary y yo lloramos juntos esa noche. Lloramos por la vida nueva y también por la que se había ido. Mamá no conocería a su nieto, pero de algún modo, en los momentos más tranquilos, sentía su presencia. Stephanie y yo seguimos hablando ocasionalmente. Ella, en su pequeño apartamento, ahora trabajaba en una empresa de marketing. Lejos del brillo falso, empezaba a construirse de verdad. No todo era perfecto, pero lo era en su autenticidad. Lo más curioso de la vida es que a veces la pérdida más desgarradora puede ser también el comienzo más verdadero. Perder a Nathan no fue una tragedia. Fue una liberación. Con Zachary encontré algo más profundo que amor, encontré respeto. Encontré paz. Las cicatrices siguen ahí, pero ya no sangran. Ahora son la prueba de que sobreviví. De que crecí. De que reconstruí una vida que ya no se basa en demostrar nada a nadie, sino en ser fiel a mí misma. Ahora, mientras observo a Zachary pintar la habitación de nuestro bebé de un verde suave, pienso en las lecciones que quiero enseñar. Que a veces los finales duelen. Pero también abren espacio. Que el dolor no tiene por qué ser la última palabra. Que el amor sano, el verdadero, no duele ni exige, sino que acompaña y abraza. ¿Y tú? ¿Has vivido una traición o una pérdida que, con el tiempo, se convirtió en tu punto de partida hacia una vida más auténtica? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Porque este espacio es también tuyo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si viste un reflejo de tu propio camino, suscríbete a Donde Nace la Fuerza. Aquí no solo contamos historias de superación, las vivimos contigo. Dale like, comparte con alguien que necesite esperanza y recuerda. Los capítulos más oscuros a veces conducen a los finales más luminosos. Y aquí, en este canal, es donde nace la fuerza.